Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les voy a hablar de una de las culturas más antiguas e influyentes de los Andes, la cultura chavín. Seguramente han oído hablar de ella, pero ¿saben realmente cómo era su centro ceremonial, su organización social, su economía, su religión y su arte? Pues no se pierdan este video, porque les voy a contar 10 hechos asombrosos sobre esta gran civilización que fue la base de las posteriores culturas andinas. Como primer punto tenemos que la cultura chavín se desarrolló entre los siglos XII y II a.C., durante el periodo conocido como Horizonte Temprano. Su nombre se debe a su principal centro ceremonial, Chavín de Huántar, ubicado en el actual departamento de Ancash, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este lugar era un punto estratégico para el comercio y el intercambio cultural entre la costa, la sierra y la selva del Perú. Allí se construyó un impresionante complejo arquitectónico formado por varias pirámides, plazas, galerías subterráneas y esculturas de piedra. Como punto número 2 tenemos que Chavín de Huántar era un centro de peregrinación al que acudían personas de diversas regiones para participar en rituales religiosos y recibir las enseñanzas de los sacerdotes chavín. Estos eran los líderes de la sociedad chavín y tenían un gran poder político y espiritual. Los sacerdotes chavín usaban alucinógenos como el cactus de San Pedro o la hoja de coca para entrar en contacto con los dioses y transmitir sus mensajes al pueblo. También usaban instrumentos musicales como las antaras o flautas de pan para crear una atmósfera mística y sagrada. Los chavín eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Su principal divinidad era el dios de los báculos, un ser antropomorfo con rasgos de felino, ave y serpiente. Este dios representaba el poder y la fertilidad de la naturaleza y era el creador del orden cósmico. Los chavín lo representaban en diversas formas artísticas como esculturas, cerámicas, textiles y orfebrería. Algunas de sus obras más famosas son el lanzón monolítico, el obelisco Tello, la estela Ramohundi y las cabezas clavas. Como punto número 4 la cultura chavín tuvo una gran influencia en otras culturas contemporáneas y posteriores a ella. Su estilo artístico se difundió por todo el territorio andino y se puede reconocer por sus motivos geométricos, sus figuras zoomorfas y sus representaciones simbólicas. Su religión también se extendió por otras regiones y se mezcló con las creencias locales. Su organización social sirvió de modelo para las futuras civilizaciones andinas como los Moche, los Nazca o los Incas. Como número 5 nos indica que la cultura chavín entró en decadencia alrededor del siglo II a.C., posiblemente por causas climáticas, políticas o sociales. Sin embargo, su legado perduró en el tiempo y sigue siendo una fuente de orgullo e identidad para los peruanos. Por eso, es importante conocer y valorar esta cultura que fue la primera en unificar el mundo andino bajo una misma visión. Como número 6 la cultura chavín fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello, quien la consideró como la cultura matriz o madre de las civilizaciones andinas. Tello realizó varias expediciones a Chavín de Huántar entre 1919 y 1945, y logró desenterrar y estudiar gran parte de sus monumentos y objetos. También recopiló testimonios orales de los pobladores locales, que le ayudaron a interpretar el significado de las representaciones chavín. Tello fue el primero en proponer que la cultura chavín tenía un origen amazónico, debido a las múltiples referencias a la fauna y flora selvática en su iconografía. Como 7 la cultura chavín desarrolló una compleja ingeniería hidráulica, que le permitió aprovechar el agua de los ríos Mosna y Huachexa para diversos fines. Por un lado, construyó canales subterráneos que conducían el agua hacia el interior del templo, donde se usaba para generar efectos sonoros y visuales que sorprendían a los peregrinos. Por otro lado, construyó sistemas de drenaje que evitaban las inundaciones y protegían las estructuras del templo. Además, construyó acueductos que llevaban el agua hacia los campos de cultivo, donde se practicaba la agricultura en terrazas.
Como número 8 tenemos que la cultura chavín desarrolló una sofisticada metalurgia, que le permitió trabajar el oro, la plata, el cobre y sus aleaciones. Los chavín usaban técnicas como el martillado, el repujado, el cincelado, el soldado, el laminado y el fundido para crear objetos de gran belleza y valor. Como 9 tenemos que la cultura chavín desarrolló una refinada textilería, que le permitió tejer telas de algodón y lana con diversos colores y diseños. Estos tejidos solían tener motivos zoomorfos o geométricos y se usaban como ofrendas o como símbolos de estatus. Y como último 10 la cultura chavín desarrolló una singular cerámica, que le permitió modelar vasijas de arcilla con diversas formas y funciones. Los chavín usaban técnicas como el moldeado, el alisado, el bruñido y el pintado para crear cerámicas de gran calidad y variedad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre la cultura chavín y que hayan aprendido algo más sobre esta fascinante civilización. Si les ha parecido interesante, no olviden darle un like, suscribirse al canal y activar la campanita. También pueden dejarme un comentario con su opinión o sugerencia. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video. Nos vemos.